Son tres citas que podemos considerar. Tres citas a considerar. Capítulo de Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Sí? Y San Mateo, capítulo 6. Ahí vamos a encontrar. El tema de... A veces ve uno algunos cuadros, algunas imágenes y dice Dios o Jesús, y se topan una lista y Jesús es médico, Dios es sanador, proveedor, y de alguna forma se le busca etiquetar. Y lo cierto es que lo más prudente es decir, Dios es Dios, el Señor es el Señor. No reducirlo a solamente una intervención que pudiera o no pudiera tener. Incluso esa intervención, hasta dónde es buena o hasta dónde es mala, tiene que ver con lo que ocurra después. La semana antepasada hablaba acerca de Ezequías, cómo interviene y hace una oración a Dios pidiéndole que lo sane. El asunto es que ¿qué construimos o qué le pedimos a Dios? Yo quiero que pensemos el día de hoy en ese tema de la construcción de nuestras oraciones. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Bajo qué necesidad lo buscamos? La Biblia narra la historia de Salomón y viene una expresión. En Salomón hemos estudiado a Salomón, hemos leído durante mucho tiempo sus proverbios. Bueno, la Biblia cuenta cómo cuando Salomón es ungido rey, cuando es nombrado rey, Salomón tiene la sensibilidad de buscar a Dios. Va y ofrece sacrificios y busca a Dios. Él busca que Dios intervenga en su vida. Dice que Dios se le reveló de alguna forma sobrenatural. Dios se revela a Salomón y habla con él. Haya gracia delante de él y habla con él. Y viene una expresión donde dice que Dios le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que quieres, Salomón? Dice en Libro de Reyes, capítulo 3, en el verso 5. Dice: se le apareció Jehová a Salomón, en el capítulo 3, verso 5, en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Es una oferta muy interesante. Estamos hablando de Jehová, que Dios se revela en sueños. Pídeme lo que quieras. La respuesta de Salomón ha trascendido. Dice que Salomón le pidió que le diera sabiduría, corazón entendido, en el verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar este pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón le pide sabiduría. Y la siguiente expresión, que es la que yo quiero resaltar de esta porción de la Biblia: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios se agrada de la petición de Salomón. Le gustó, le agradó. Si le hubiera pedido otra cosa, seguramente se lo hubiera dado, porque Dios hace una oferta y Dios no se arrepiente. Pero dice que le agradó, que se sintió complacido de que Salomón le pidiera eso. Y le dice: está bien, como eso fue lo que me pediste, eso es lo que te voy a dar. Y además de eso, te voy a dar lo que no pediste: riqueza, grandeza, como no ha habido otro delante de ti. Pero yo quiero resaltar esa expresión: agradó a Dios. Agradamos a Dios cuando pedimos de forma prudente. Agradamos a Dios cuando le pedimos, si tenemos hijos, si mi hijo se acerca y me dice: papá, dame dinero, me quiero ir a Las Vegas. Bueno, está bien, hijo. No sé, te lo mereces, lo quieres. Pero si mi hijo me dijera: oye, quiero estudiar una maestría, ¿me ayudas? Oye, qué buena decisión. Son cosas que me van a agradar. Sí, quiero que pensemos un momento. Agradamos a Dios con lo que pedimos. Estamos pidiendo lo correcto, estamos pidiendo bien. La Biblia dice que cuando no recibimos es porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Dice en la carta de Santiago: pides y no recibes porque pides mal. Es interesante que Salomón pide bien, y cuando Salomón pide bien, agrada a Dios. Dios se complace. Quiero que pensemos y que comparemos, porque ese es un rey. Años después viene otro rey, Ezequías, descendiente de Salomón, nieto, bisnieto, tataranieto, alguien que figura en la genealogía. Y les leía yo la semana antepasada cómo Ezequías cayó enfermo. Fue un buen rey. Ezequías cayó enfermo, no sé si lo recuerdan, que hablábamos de Ezequías, que Ezequías cayó enfermo. Dice en el capítulo 20 de Segunda de Reyes que Ezequías cayó enfermo, y dice que cuando cayó enfermo lo fue a buscar el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Después de darle esa noticia, Ezequías dice que volteó su rostro a la pared y oró a Jehová. Verso 3 dice: te ruego, oh Jehová, te ruego,
que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y de alguna manera le pide a Dios que intervenga en su vida. Esto es, no acepta la sentencia de muerte. No acepta que la enfermedad que él tiene es una enfermedad para partir. Hay expresiones que vienen en la Biblia: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy en día hablaba con un pastor y me dice: oye, se me hace que le tenemos que poner un signo de interrogación, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, como que ya le pone un signo de interrogación. Cuando en la realidad Pablo decía: es que es ganancia, porque pasamos a la presencia de Dios, porque estamos librados de esta situación y ya nuestro tiempo ha acabado. Ni un día más, ni un día menos. Hablaba con don Joel el día de ayer y don Joel decía, confortándose: Dios dice hasta cuándo. Pero aquí el caso de Ezequías es un rey un tanto temerario, es una petición un poco temeraria. Sin embargo, Dios lo escucha. Dice la Biblia que Dios escuchó su oración y que le dice al profeta: regrésate y dile a Ezequías que añado 15 años más a su vida. Ejemplar, pudiéramos decir. Pasa el tiempo, continúa la historia. Dice que después de eso Ezequías recibió algunos visitantes, eran enemigos, lo visitan para ver cómo está, y él los recibe, y dice la Biblia, leemos que él abrió su casa y les mostró sus tesoros y le mostró todo lo que tenía allá adentro, despertando la codicia en ellos. Y después de hacer eso, nuevamente lo vuelve a buscar el profeta. Quiero que veamos una situación que se da ahí, ¿sí? En el capítulo 20, verso 14, dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías una segunda vez y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Miren, yo descubro una situación aquí. Por un lado, cuando llega el profeta y le dice: ordena tu casa porque te vas a morir, no aceptó lo que Dios le dijo, no aceptó ese mensaje. Y se voltea a la pared y llora y se aflige, porque estamos hablando de su vida. Y se aflige y construye una oración y le dice: Señor, acuérdate que han dado íntegramente, y de alguna manera intercede por su vida, intercede por él mismo. ¿Sí? Pasa el tiempo y le viene a dar una sentencia que es una sentencia muy severa, que es una sentencia que habla de destrucción, que habla de las consecuencias de sus actos, y que esas es para que la factura la pague todo el pueblo. Vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, viene día en que esta ciudad será destruida, vienen días en que este templo será derribado, vienen días en que todo lo que hace es tesorado. Y aquí Ezequías dice: la palabra de Dios es buena. ¿Cómo, Ezequías? Aquí no vas a interceder, aquí no vas a orar por el pueblo. Cuando se trata de tu vida, te afliges, lloras, clamas, pides, y le pides a Dios que cambie de opinión. Pero cuando se trata de algo que no va a ocurrir en tu tiempo, en tu momento, cuando aparentemente no te afecte a ti, ahí no intercedes. Por un lado te dicen: Ezequías, ordena tu casa, te vas a morir. No, ¿cómo es posible? ¿Qué sucede, Señor? Y por otro lado vienen y te dicen algo que es más fuerte, que alcanza a más personas. No te alcanza a ti, claro, pero alcanza a más personas. Le dicen: bueno, la palabra de Jehová es buena, habrá al menos paz y seguridad en mis días. No me va a tocar a mí, no lo voy a ver yo, no lo voy a sufrir yo, lo van a sufrir mis hijos, lo van a pagar mi descendencia. Pero aquí no intercedió. ¿Por qué? Es difícil responder, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando el problema es mío, oro y me acerco y pido y clamo y le recuerdo a Dios lo que he hecho, y le recuerdo a Dios sus promesas? Tu palabra dice que no tendré falta de ningún bien, tu palabra dice que tú eres un sanador, tu palabra dice que tú eres, y yo creo en esa palabra. Ok, sí es cierto, así está. Pero ¿por qué cuando siento que no es para mí, de pronto puedo decir: bueno, se lo busco, bueno,
Dios es sabio, Dios sabe por qué. La Biblia narra la historia de otro personaje, Abraham, es conocido como el padre de la fe. Dice que un día Dios llegó de alguna forma a través de alguien y le habló acerca de la sentencia que venía para Sodoma y Gomorra, que iba a destruir esa ciudad. Y dice que Abraham se apresuró y habló con Dios y le dice: Dios, espérame, si hubiera 100 justos, ¿destruirías toda la ciudad? No. Bueno, si hubiera 50 justos, ¿destruye la ciudad? No. Y si hubiera 10 justos, no. De alguna manera intercede por una ciudad que no es la de él. O dice: no, me voy para Estados Unidos. No, hombre, no, como quiera yo estoy bien, no, como quiera me estoy yendo. Eso fue lo que le pasó. De alguna manera, en esta historia, en Ezequías, se descubre parte de la naturaleza. Una naturaleza que de pronto es egoísta, una naturaleza que busca a Dios cuando el problema me afecta, y una naturaleza que no intercede. Oye, Ezequiel, ¿dónde quedó esa intercesión? Ese versículo 3 del capítulo 20, una oración: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Sí, es cierto, pero ¿por qué no se construye esa oración después? ¿Por qué de pronto no nos podemos interesar? Perdemos de vista que Dios está interesado en nosotros, y que, aunque suene redundante, nosotros debemos estar interesados en el nosotros. Años después, muchos años después, se cumple la sentencia. La ciudad de Judá, el reino del sur, cae en manos de los babilónicos. Los babilónicos los rodearon, los asediaron, los acabaron, los destruyeron. Libro de Lamentaciones narra esas historias. Y la tierra destruida, se cumplió la sentencia. Dice el libro de Isaías: no encontré a nadie que se atravesara entre el pueblo y yo. No hubo nadie que lo defendiera. Dice: no hubo nadie que se parara en la brecha. Se refiere a no hubo un intercesor por el pueblo. El libro de San Mateo, años después, llega el Señor Jesús y nos enseña a orar. Nos da una lección de cómo debemos orar. Una oración que estoy seguro que sabemos de memoria porque es parte de nuestra cultura. San Mateo capítulo 6 dice que de alguna forma se acercaron y estando con él, el Señor Jesús les enseña a orar. San Mateo capítulo 6 dice en el verso 5: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Dice el verso 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Y luego viene la oración, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una expresión. Y hay muchos estudios acerca del Padre Nuestro, hay muchas opiniones, se han escrito libros acerca del Padre Nuestro. Yo solo quiero resaltar una forma de orar. En el Padre Nuestro no existe el yo. No hay un yo, no hay un tú, no hay un él. Cuando analizamos el Padre Nuestro, es Padre nuestro, no es Padre mío. Hoy hemos construido de pronto muy personalista esa idea del Dios personal, únicamente personal, y es Dios mío, Padre mío, Señor mío. Tuyo no sé, porque pues yo no sé cómo andes, yo no sé lo que estés haciendo, pero Dios mío, es Dios nuestro. No es que si tu iglesia, si mi iglesia, si tu religión, si mi religión, y se hacen discusiones. Es Padre nuestro, tan mío como tuyo, Padre nuestro. Y continúa la siguiente expresión y viene y hágase tu voluntad como en el cielo. Y dice el verso 11: el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Aunque ya tal vez estoy acostumbrado a pedir que no me falte sustento en mi mesa. Si en tu mesa no hay alimento, yo estoy incompleto, o así debiera ser. Si en tu mesa no hay comida, yo estoy incompleto. Si tú te quedas con hambre, yo me debiera quedar con hambre. Suena tal vez hasta irrisorio que pudiéramos llegar a ese nivel de comunidad, a ese nivel de interés. Pero mucho de la inseguridad y mucho de lo que estamos viviendo es resultado de las carencias.
El hecho que yo piense que no voy a pagar la factura porque en tu mesa no haya comida, que yo no voy a pagar las consecuencias porque en algunas mesas no hay alimento, no significa que no sea así. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Porque si tú tienes hambre, yo debo de sufrir o yo voy a pagar las consecuencias de tu hambre. Es el pan nuestro, no es el pan mío, el pan de mis hijos. El pan nuestro, que no falte alimento en ninguna casa de nuestra ciudad. Les decía Ezequías construye una oración para él, pero no logra construir una oración para el pueblo. Cuando alguien tiene necesidad, hay quien ha dicho, no intervengas, porque afectas el plan de Dios. Si Él está así, Él tiene... Eso es duro. Es el pan nuestro de cada día. Verso 12, y perdónanos como nosotros perdonamos a los deudores, y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. Cuando uno ve la forma en la que está escrito, es danos el pan, es perdónanos, no es perdóname a mí. A él, quién sabe, él sabrá. Si él se arrepiente, bueno, lo perdona. Si no se arrepiente, no. Así desinteresados, despersonalizados, como que el problema de él, yo me desconecto. Y no es así, es perdónanos. Cuando uno ve la historia de Job, dice la Biblia que Job se acercaba y ofrecía sacrificios por sus pecados, pero ofrecía pecados por los pecados de sus hijos. Aunque no sabía si habían pecado o no, pero estaba interesado en la cuestión comunitaria. Bueno, Señor, perdóname, sálvame, ayúdame, líbrame. Y no es la forma en la cual el Señor Jesús nos enseña a orar. Él habla de perdonarnos a todos, Él habla de que no falte alimento a todos. Dice, líbranos del mal, líbranos. Escribe un pastor alemán un poema que dice que cuando vinieron por los gitanos, él no hizo nada porque no era gitano. En relación a la intervención de Hitler, dice, cuando vinieron por los gitanos no hice nada porque no era gitano. Cuando vinieron por los judíos no hice nada porque yo no era judío. Cuando vinieron por los sindicalizados yo no hice nada porque no era sindicalizado. Cuando vinieron por mí ya no había nadie que me defendiera. Perdió de vista que éramos nosotros. Yo soy nosotros. En el yo no estás tú, en el tú no está él, en el él no estoy yo, pero en nosotros estamos todos. Es Padre nuestro, es Dios nuestro. Y fue algo que Ezequías perdió de vista. Salomón agradó a Dios cuando Salomón construyó, dame algo para dirigir este pueblo. No pidió para él y agradó a Dios. No puedo decir si Ezequías agradó o no agradó a Dios. Cualquiera pudiera pensar que Dios se sintió complacido con Ezequías porque le dio lo que él pedía. Y no siempre es así. Como padres nosotros a veces damos cosas y no estamos de acuerdo con lo que nuestros hijos nos piden. Se los damos porque lo están pidiendo. No podemos decir, Dios se agradó de Ezequías. Mira, ¿cómo sabes que se agradó? Porque le respondió, mira, estaba enfermo y lo sanó, Dios se agradó. No sé si se agradó. Sé que le respondió. Pero en ninguna parte dice que Dios se haya agradado de Ezequías. Dice que se agradó de Salomón cuando pidió para nosotros. Y años después viene el Señor Jesús y nos enseña a orar. Estoy seguro que conocemos esa oración, estamos seguros que la hemos repetido, pero la hemos vivido. Nos levantamos en la mañana construyendo el Padre Nuestro, entendiendo, no que estoy repitiendo, que Señor, que no haya necesidad de ningún bien en la ciudad, que no haya una persona. La tragedia de uno a veces es la alegría de otro. Hace algunos años, una historia triste, una iglesia aquí en la ciudad, por acá por la Aquiles para atrás, una calle muy reducida, ruta de las peceras, está una reunión, es una iglesia, y está una reunión de esas reuniones entre semana, concurrida, niños afuera jugando, muy como cualquier iglesia. Pasa un microbús, señor, y atropellan a un niño. Y la gente grita y al parecer es el niño de alguien que está en la iglesia. Y le hablan a la mamá y no sé, se murió Juanito. Y la mamá grita y sale llorando desde adentro de la iglesia, clamando y pidiendo a Dios. Y sale, ya la gente se juntó y va, y mijito, y va y lo levantan. Y al voltearlo se da cuenta que no es su hijo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque no es mi hijo. Porque no es mi hijo. Y se mete a la iglesia a celebrar y a cantar, a alegrarse, porque no es su hijo. Sigue siendo un hijo de alguien, pero no es el mío. Y ahí ya no hubo intervención, ahí ya no hubo oración, ahí ya no pedimos por sanidad o no pedimos porque
porque de pronto la cercanía con Dios no nos garantiza que me dé una cercanía con las personas. Debiera ser que entre más me acerco a Dios, más me acerco a las personas. Entre más me acerco a Dios, más amo a la gente. Entre más me acerco a Dios, más identificado me siento con el dolor y la tristeza de los demás. Pero de pronto algo ocurre y tal vez entiendo mal o interpreto mal y deja de ser el Dios del nosotros y se convierte en el Dios del yo. Y eso fue lo que le ocurrió a Ezequías. Mientras se sintió afectado, interviene y construye una oración y pide por su vida, pero cuando sintió que las cosas no eran para él, dice, bueno, la palabra de Dios es buena, Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas, al menos no ocurrirán mis días. Dios es el Dios de nosotros. Y en medida que nosotros pudiéramos entender el modelo del Padre nuestro, entender que mi cercanía a Dios es mi cercanía con las demás personas. Gracias. Y no juzgar, no, ellos se lo buscaron, así lo han querido, no se han esforzado. Yo, en cambio, que el mismo interés, que la misma fe, que la misma pasión que le pudiéramos dar a una necesidad que considere mía, se la pudiéramos dar o se la demos a algo que pudiera yo no considerar mío. Vaya que llegue el momento que se confunda el yo y el tú y el mío y el tuyo. A lo mejor soy un idealista, me dijeron que era idealista. No quiero pensar que soy idealista, quiero pensar que eso es lo que Dios propone. El Dios de nosotros, el Padre nuestro. Salomón agradó a Dios cuando no pidió para él. Nosotros vamos a agradar a Dios y Dios va a responder nuestras oraciones en medida que aprendamos a construir una oración enmarcada en el nosotros. Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos, líbranos, sálvanos. Y en el nosotros no quedo fuera y no quedan fuera mis hijos. Y agradamos a Dios. Ezequías ahí está. Trascendió, vinieron consecuencias. Es duro pensar que no interviene, que no intercede, pero sería duro pensar que también nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo y que de pronto no estamos intercediendo, que dejamos de ser luz en esta tierra. Seamos luz y sigamos ejemplos como el de Salomón, el modelo del Padre nuestro. Se los dejo a su consideración.